allá, ya que el agua que tenemos sobre la superficie del terreno es la que podemos almacenar en un embalse con fines de abastecimiento de agua, generación de electricidad, navegación, irrigación, recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos ser capaces de poder definir qué volumen de agua nos va a quedar sobre la superficie del terreno. Por otro lado, ese volumen también nos afecta en muchas disciplinas de la ingeniería civil, como es el drenaje. Tenemos que ser capaces de diseñar drenajes pluviales. En una carretera debemos ser capaces de poder dimensionar las cunetas. Por otro lado, esa escorrentía superficial eventualmente va a llegar al río. Eventualmente va a llegar al río, y cuando usted construye una carretera tiene que colocar un puente en el río y debe ser capaz de determinar cuál es el nivel máximo del agua en el río para colocar el puente por encima de el nivel máximo, porque el puente se diseña para resistir cargas verticales y no cargas laterales. Así es que vamos a establecer algunos principios básicos de cómo determinar esa escorrentía superficial a partir de la cantidad de lluvia. Y lo primero que vamos a ver se llama método racional. ¿Okay? Tenemos una cuenca. En esa cuenca va a llover el agua, va a moverse sobre el terreno, y usted aquí desea colocar una alcantarilla para que pase por debajo de la carretera. Entonces ya usted sabe que la escorrentía R va a ser un coeficiente de escorrentía por la precipitación. Y usted tiene aquí que el caudal es el volumen entre el tiempo. Y ese volumen va a ser igual a la escorrentía por el área, y esa escorrentía es C por P por A entre T. Y ya sabemos que para un evento extremo I es igual a P entre T, para un evento de lluvia I es igual a dP de T. Así que vamos a volvernos extremistas y vamos a decir que el caudal máximo va a ser para una lluvia extrema C por I por A, y esto es lo que se denomina el método racional. El método racional es ampliamente mal utilizado, porque cuando usted tiene una corriente o el agua viene como escorrentía superficial o como flujo de agua subterráneo, el método racional no es aplicable cuando hay aporte de flujo de agua subterránea, pero aquí el MOC lo aplica en toda situación, con o sin flujo, porque véase que solamente tomamos en consideración esto. Por esa razón es ampliamente válido el método para el diseño de cunetas que son corrientes intermitentes, para el diseño de drenaje pluvial, porque el drenaje pluvial que recoge el agua de lluvia es una corriente
intermitente, pero no es válido si esto ocurre. ¿Dónde vamos a tener esto? Bueno, es el área total de el drenaje. Usted tiene aquí una divisoria de agua. Disculpe que la moleste, su grupo no tuvo que ir al Rosendo. ¿Cuál grupo es este? Ajá. No estoy enterado de ¿Ya nada. fue a Rosendo? Sí. ¿Ya terminaron? Fue la hora, las 2 primeras horas. Ah, ok. Ah, porque es que me pidieron a las 9:30 y creo que todavía no regresan. Entonces digo, ¿por qué ellos sí? No, yo no. Ya, gracias. Qué bien. Así que usted puede determinar. C es lo que usualmente le llamamos coeficiente de escorrentía R entre P. Pero hay que caracterizar la cuenca y usualmente C va a ser igual a la sumatoria de C sub I por W sub I, donde se usa el concepto tradicional de hidrología de que W sub I es igual a sub I entre A total. Una cuenca tiene múltiples usos. Si nos vemos aquí, tenemos pasto. Después tenemos la acera. Después tenemos el pavimento. Después tenemos allá los adoquines. ¿Cuántos usos distintos ya he visto? De aquí a allá hay un recorrido de 100 metros. Y después tenemos el edificio. Todos esos tienen coeficientes de escorrentía diferentes. Entonces, cuando usted se va a una cuenca grande, caracterizar una cuenca grande es un proceso en el cual hay que determinar los diferentes usos que se le dan al suelo, porque cada uso tiene un coeficiente de escorrentía distinto. Ustedes ven, este césped aquí va a tener un coeficiente de escorrentía, y esa parte que está sembrada con las flores moradas tiene otro coeficiente de escorrentía distinto. ¿Por qué? Porque la vegetación es diferente. Entonces hay que caracterizar las cuencas. Realmente aquí yo no les pongo a caracterizar cuencas complejas porque generalmente encontramos un número infinito de usos distintos, pero este es el proceso para determinar el coeficiente C. ¿Dónde vamos a encontrar I? Para I necesitamos una curva I de F, que ya vimos aquí. Y la curva básica I de F es I A entre B más T. Y el tiempo que vamos a usar recibe el nombre de tiempo de concentración, y a veces el tiempo de concentración es equivalente al tiempo de equilibrio. Pero no siempre son iguales. ¿Y qué es el tiempo de concentración? El tiempo que demora la partícula que cayó en el punto más remoto de la cuenca a llegar aquí a donde quiere usted ese caudal máximo. La curva I de F da la intensidad, la duración y la frecuencia que tiene que ver con el periodo de retorno. Existen infinitos periodos de retorno y los periodos de retorno se escogen en función del riesgo de falla de la estructura o la duración de la estructura. Por ejemplo, el riesgo, como veremos más adelante, el riesgo es 1 menos 1 entre t elevado a la n. Ese es el riesgo de falla. Así que usualmente, por ejemplo, un pavimento de hormigón, carretera interamericana, ¿cuál es la duración de ese pavimento? En teoría, 30 años. Cada 30 años hay que destruir la interamericana y reemplazarla totalmente nueva. ¿Hacemos eso aquí en Panamá? No, la vamos empachando. ¿Cómo está la interamericana ahora mismo? Llena de huecos, porque no la removemos toda, sino que la vamos empachando. Entonces esa es la duración
Y el riesgo de falla, usted lo establece ahí 10%, 5%, 1%, etcétera, y en función de eso determina el periodo de retorno y puede tener duraciones típicas, por ejemplo, en autopistas tipo, vamos a decir, lo que van a construir para el cuarto puente. Se recomienda actualmente usar periodos de retorno uno en 200 años, para la Interamericana uno en 100 años, para las carreteras secundarias uno en 50 años y para carreteras de menor importancia uno en 25 años, etc. Pero entre menores el periodo de retorno, mayor es el riesgo de falla. Por ejemplo, ustedes ven que la gente se está quejando muy a menudo que las carreteras se están dañando y que el MOB no las va a reparar porque no tienen camino. ¿Vamos bien? Así que en función del periodo de retorno, que está asociado al riesgo de falla de la estructura, usted determina una curva IDF, y yo les mostré las curvas aquí IDF del MOB para la vertiente del Pacífico de Panamá, que son las del ingeniero Guardia, que ya están obsoletas, pero son las que hay disponibles. Entonces, en función de eso, usted tiene que encontrar un tiempo de concentración. ¿Ok? Obtiene la intensidad, con la intensidad y el área, entonces encuentra el caudal máximo, pero solamente tiene aporte de agua superficial. Para ese tiempo de retorno, para ese tiempo de concentración, existen muchas fórmulas. Y la fórmula original se debe a Johnston y Cross. Que dice que el tiempo de concentración es igual a 0.5 por L entre raíz de S elevado a la 1/2, donde S es la pendiente media de la cuenca. La pendiente media de la cuenca no es fácil de obtener. Por suerte ya existe ArcGIS y la inteligencia artificial se dedica a encontrar esas cosas, pero manualmente no era fácil. Cuando no existía inteligencia artificial, utilizar la fórmula de Johnston y Cross no era una decisión sencilla. Y yo les mencioné aquí que habían 3 pendientes: la pendiente bruta del cauce, la pendiente promedio del cauce y la pendiente media de la cuenca. De esas 3 pendientes, ¿cuál es la más fácil? El cauce, estamos hablando de 2 pendientes. Hablé de 3 pendientes: la pendiente bruta del cauce, la pendiente promedio del cauce y la pendiente media de la cuenca. De esas 3, ¿cuál es la más fácil? La pendiente bruta. Simplemente diferencia de elevación entre distancia recorrida. Y en base a eso aparecieron otras fórmulas más convenientes que la fórmula de Johnston, porque era más fácil tener una pendiente bruta H entre L. Okay. Así es que les voy a mencionar un par de ellas. Una de las más populares es la fórmula de Kirchhoff. Y les voy a mencionar la versión, IDOT, no idiot, IDOT, Iowa Department of Transportation, y no es casualidad que les menciono la versión Kirchhoff de IDOT porque estudié la maestría en Iowa. ¿Vamos a ver? Okay. Así que Kirchhoff dice que K es la raíz de
L al cuadrado entre SB, por lo que es lo mismo, L al cubo entre H, donde esto aquí debe estar en pies. Así que tiene la longitud total del recorrido desde la divisoria de aguas hasta el punto donde quiere el caudal. Y H es la diferencia de elevación entre el punto inicial y el punto final. Y tenemos que el tiempo de concentración entonces sería igual a 0.0078 por K elevado a la 0.77, donde esto aquí está en pies y esto aquí está en minutos. Y es la versión más simple de Kirchhoff, porque las otras versiones de Kirchhoff dan el tiempo en horas. ¿Y por qué es la versión más simple de Kirchhoff? Porque si usted tiene esta expresión I igual a A entre B más T, y esto aquí está, por ejemplo, en pulgadas por hora, y esto aquí está en minutos, esto es que tiene que estar en minutos. Así que Kirchhoff le da directamente el tiempo, esta versión IDOT, el tiempo directamente en minutos, porque aquí yo he tenido estudiantes que han usado otras versiones de Kirchhoff, que no los voy a escribir en el tablero, donde el tiempo da en horas, y me han dicho de que 3 horas más 20 minutos, igual ¿cuánto? 23. ¿23 qué? Ah, yo no sé, pero 3 más 20 da 23. ¿Vamos bien? Así que cuidado con las unidades, que siempre menciono las unidades, y ustedes a veces no le prestan y agarran cosas tan simples como 3 horas más 20 minutos, o lo transformo todo ahora o lo trabajo todo en minutos. En esta fórmula, esto puede estar en centímetros por hora, esto aquí puede estar en centímetros por hora por minuto, y esto sigue estando en ¿qué? En minutos. Así que hay muchas versiones de Kirchhoff. La más simple es la del IDOT, porque da directamente el tiempo de concentración en minutos. Existen otras fórmulas del tiempo de concentración. Le voy a dar la fórmula de Caltrans. ¿Qué es Caltrans? California Department of Transportation. Okay, ¿por qué California? Pues ¿dónde estudié el doctorado? California. Y hay miles de fórmulas de tiempos de concentración, y la fórmula fue desarrollada por Pickering. En la fórmula de Caltrans de Pickering dice que el tiempo de concentración en horas es igual a 11.9 L al cubo entre H, la misma cosa que aparece acá, que está basado en pendiente bruta, L al cubo entre H elevado a la 0.385 donde esto aquí está en pies y esto aquí está en millas.
En California hay dos lenguajes oficiales porque California anteriormente era territorio mexicano, así que en su estatuto, de su constitución, hablan inglés y español, así que TC en horas igual a 0.87 L al cubo entre H a la 0.385, esto aquí está en metros, eso ahí está en kilómetros. Y California y Panamá no se parecen en nada. Pero, oh sorpresa, ¿cuál es la fórmula que recomienda el MOP aquí en Panamá? Así que yo me imagino que hicieron Tic Marín de 2 Bitwin con Caramáscara Titiri. ¡Fue! ¿Vamos bien? Así es que el MOP recomienda el uso de la fórmula de Pickering, que fue desarrollada para zonas rurales en California, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Así que no les voy a seguir mencionando más fórmulas. La diferencia entre una y otra es el sistema de unidades, el sistema inglés y el sistema métrico. Así es que vamos a hacer un ejemplo de el método racional. Esta no la he puesto en la computadora, la saqué hace poco. Es una tabla de coeficientes de C en función del uso del suelo. ¿Estamos bien? Así la pongo ahí. Así que usted busca tablas como estas, en las cuales van a aparecer uso del suelo y coeficiente de escorrentía. ¿Estamos bien? Así que vamos a hacer un ejemplo de método racional. Tenemos una área que tiene 98 acres. La longitud del canal principal y la diferencia de elevación son las siguientes. Y nos dice lo siguiente. Uso porcentaje, no les voy a poner mucho para no hacer tanto cálculo, vamos a decir que residencial, comercial y bosque, pasto, pues. ¿El valor de H cuál es? ¿Qué cosa? 3.500 pies. No di este valor, me dijeron falta un dato, la suma de todo debe ser el 100%. Ok, y el coeficiente se utiliza en una tablita que mostré anteriormente, 0.4, 0.6, 0.7. Y a veces nosotros nos volvemos mecánicos y no analizamos el problema y nos ponemos a calcular cosas que no necesitamos. Así que lo voy a hacer a lo bruto, tal como ustedes lo hacen en los exámenes parciales. ¿Estamos bien? ¿Qué es W sub I? A sub I entre
que me pongo a buscar aquí un A sub I. Esto por esto nos da 73.5. Esto por esto entre 100 nos da, y esto por esto entre 100 nos da el área total, por supuesto. Y ahora el W sub I, A sub I entre A, ¿cuánto nos da? Y fíjense que esto que es el porcentaje en fracción. Así que necesitaba saber las A sub I. No, pero se lo estoy haciendo ahí para que vean que a veces ustedes dan vuelta y terminamos con la información que teníamos. Porque usan mecánicamente la definición. Así es que el promedio pesado C sería igual a 0.75 por 0.40 más 0.075 por 0.60 más 0.175 por 0.15 y nos da 368. Ya tenemos el coeficiente de escorrentía promedio para la cuenca. Nos dicen use Kirchhoff para el tiempo de concentración. Así es que empezamos aquí con K, que sería la raíz cuadrada de 3.2 por 5280 al cubo entre 3500, y eso nos da 357 entre 9.523 pies cúbicos entre pies cuadrados, raíz cuadrada, pies. Y TC entonces, TC igual a 0.0078 por 357 entre 9.523 elevado a la 0.77, y eso da 25 minutos. Luego se escoge un tiempo de concentración según el riesgo, vamos a decir que nos dio 25 años. Es una estructura secundaria, una alcantarilla en un camino secundario de esos de penetración que apenas tienen grava, que no tienen pavimento. Y buscamos una curva I de F para ese periodo de retorno, y la curva I de F nos dice que I es igual a 323 entre TC más 36, donde esto aquí está en, y esto aquí está en minutos. Así que con esa curva I de F, determinada la frecuencia, es mal interpretado, porque eso ¿qué significa? Que en promedio una vez cada 25 años el caudal va a ser igual o mayor
pero ¿cómo lo interpretan los periodistas y los comunicadores sociales y los políticos de Panamá? Como que exactamente una vez cada 25 años va a ocurrir eso. En promedio, en los próximos 100 años, ¿cuántas veces va a exceder? 4, pero pueden ocurrir 4 años seguidos y después 96 años funcionando bien. ¿Estamos bien? Así es que la I sería igual entonces a 323 entre 25 más 36 nos da que la intensidad es de 3. Finalmente el caudal máximo sería la C por I por A Central Intelligence Agency. Pero no tienen que ver nada con la agencia de espionaje norteamericana. ¿Estamos bien? Okay. Así que 0.3668 por 5.3 por un pie, 12 pulgadas por una hora, 3.600 segundos por 98 acres por 43.560 pies cuadrados por acre y nos divertimos con acre, se fue con acre, pulgadas se fue con pulgadas, horas se fue con horas. ¿Qué nos va a quedar? Pies cuadrados por pies cúbicos entre segundos. Y ahí tenemos el caudal máximo. Y con ese caudal máximo no lo vamos a ver aquí. Tampoco lo ven en hidráulica, pero tal vez lo vean en suministro y recolección de agua, tal vez lo vean en transporte. Usted que necesita determinar el diámetro de la alcantarilla, y si usualmente la alcantarilla no fluye llena, porque si fluye llena no es alcantarilla sino tubería. ¿Ok? Y lo que tienen entonces es que determinar el diámetro requerido de la alcantarilla y usualmente lo ponen aquí a una distancia de, para el valor óptimo de 0.92D. Usualmente para el valor óptimo. Okay. El 323 de la fórmula de I. ¿Qué cosa? El 323 que tiene la fórmula de I. Este de aquí. Ajá. Ajá. ¿De dónde lo Buscamos una curva IDF y la curva IDF nos dio esto para ese periodo de retorno. O sea, usted tiene una curva IDF, esto usualmente lo pongo en los exámenes y tiene dos partes. ¿Cuál es la primera parte? Dígalo. Hacer la curva IDF. Y ya hice un problema de curva IDF aquí. Vamos. Y la segunda parte, encuentra el caudal. Así que ya usted supuestamente sabe hacer curva IDF, supuestamente. Así que cuando usted analiza los datos extremos de precipitación, obtiene una curva IDF parecido a esto, que es el modelo de Steele. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta sobre el método racional? Bien. Vamos a hablar entonces de
hidrogramas. Hidrograma. Usted tiene una cuenca. Esa cuenca tiene un sistema de drenaje y aquí se tiene una estación de medición. ¿Y qué está midiendo ahí? El nivel como una función de él. Y si usted tiene una curva de aforo válida aquí en la estación de aforo, reemplaza esta información ahí que va a obtener U como una función de él. En otras palabras, usted tiene tiempo, nivel, que son los datos que vienen de la estación, y con su curva de aforo o de calibración válida va a tener el caudal que le llamamos el caudal total. ¿Okay? Y el agua ahí llega como flujo de agua subterránea, groundwater flow. Y cuando llueve, entonces llega como escorrentía superficial y tenemos aquí nuestro caudal total, que vamos a decir que va a ser el caudal directo más el caudal base. Esto es el aporte de R y este es el aporte de G. Y esas corrientes las clasificamos como perennes, intermitentes y efímeras. Pero este aporte solamente es consecuencia de la lluvia. Y si el río tiene agua todo el tiempo, aun cuando no esté lloviendo, entonces decimos que la corriente es perenne. Y si el río no tiene aporte de agua subterránea, solamente va a llevar agua cuando llueve, es una corriente intermitente, cunetas, el drenaje fluvial, las alcantarillas fluviales. Y si llegó la estación seca y esto se fue, se secó y llegó la estación lluviosa y el nivel freático subió, no está lloviendo pero tiene agua, entonces es una corriente efímera que se murió en la estación seca. Así que nosotros vamos a hacer un gráfico de estas dos cosas y ese gráfico recibe el nombre de hidrograma. Tenemos el tiempo. Podemos tener algo que haga así, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la lluvia. Y si tengo mi dietograma aquí, y el índice de infiltración estaba por acá, esto es R, que es igual a la sumatoria de la precipitación neta. Entonces vamos a tener por acá, vamos a decir que por acá vamos a tener algo así como esto.
caudal en función del tiempo, y este tiempo está medido con la lluvia. Y aquí es donde viene el desastre que se les arma a ustedes, que vamos a tener 3 relojes distintos. Un reloj de la lluvia, porque esta es la información de I versus D. Y este es el reloj de la lluvia. Ese es el reloj de la lluvia. Así que la forma del hidrograma va a depender de un número infinito de factores, como es la intensidad de la lluvia, la distribución de la lluvia sobre la cuenca, la duración de la lluvia sobre la cuenca, la rata de infiltración. Puede que no esté lloviendo sobre toda la cuenca, sino parte de la cuenca. ¿Okay? Va a depender de la forma de la cuenca, va a depender de la complejidad del sistema de drenaje, y eso lo medimos en el número de orden de la corriente. Así es que, ¿cómo se distribuye la lluvia sobre la cuenca? Duración de la lluvia, intensidad de la lluvia, rata de infiltración, etcétera, afecta la forma del hidrograma. Y en esa forma podemos tener cosas así como esta, en la cual la intensidad inicial de la lluvia fue menor de la rata de infiltración, y decimos que tenemos condiciones antecedentes. Y por aquí se va a producir algo que se llama el punto de inflexión, y vamos a tener una curva según un método asintótico que hace así, y esto que tenemos aquí va a ser R, y esto que es la escorrentía directa debe coincidir aquí con la precipitación beta. Yo no les voy a poner aquí problemas de tanteo porque se vuelven extremadamente largos. Así que cuando les doy fin, no les doy el área de la cuenca para que la encuentren. Y cuando les doy el área de la cuenca, no les doy fin para que lo encuentren. ¿Estamos bien? Pero usualmente, ¿qué es lo que se conoce? El área de la cuenca. ¿Estamos bien? Entonces, la lluvia terminó por aquí, el final de la lluvia, pero el final de la lluvia no corresponde con el punto de inflexión, y el punto de inflexión es el final de la escorrentía directa. Entonces, un hidrograma va a tener inicio de la escorrentía directa, segmento ascendente, segmento de las crestas, segmento descendente y recesión. Pero podemos tener una situación como esta: empezó a llover aquí, y la intensidad fue mayor que la rata de infiltración, no hay condiciones antecedentes, pero esto va a tener su punto de inflexión aquí, y resulta que la duración o intervalo entre una lluvia y otra, esta tercera lluvia, empezó aquí antes de llegar al punto de inflexión de esta lluvia. Entonces los eventos se traslapan y se superponen. Nosotros no vamos a analizar estos eventos que tienen traslape, donde esta lluvia empezó antes de este punto de inflexión, por lo tanto no va a haber esta zona. De aquí no vamos a llegar a recesión. Nosotros en este curso solamente vamos a analizar situaciones parecidas a estas que no tienen traslape. ¿Okay? A esto de aquí se le llama la recesión. Y en recesión el caudal total es igual al caudal base. Y esta es la recesión del evento anterior. En este intervalo de tiempo, el caudal total es igual al caudal directo más el caudal base. Entonces hablamos de 3 relojes. El primer reloj es el reloj de la lluvia. El segundo reloj empezaría aquí. Vamos a decir que esto aquí fue T1 y el segundo reloj empezaría ahí.
y eso le llamaría T'. ¿Y dónde empezaría este? Este sería el reloj de la escorrentía directa. Y ese T' sería simplemente el reloj de la lluvia T menos T1. A este tiempo de aquí le voy a llamar T asterisco. Y vamos a tener un tiempo a partir de este que es el tiempo de recesión. Y ese tiempo de recesión sería igual al tiempo de la lluvia menos T asterisco. Así que usualmente hablamos con 3 relojes desfasados, 2 de ellos con respecto al reloj de la lluvia. Hablamos del tiempo medido desde el inicio de la lluvia. Si no hay condiciones antecedentes, este reloj y este reloj son iguales. Si hay condiciones antecedentes, este reloj y este reloj van a ser distintos y este está desfasado. Y cuando todo el volumen de agua salió y tenemos una corriente perenne o una corriente efímera durante la estación lluviosa, el río no se seca, sigue transportando agua y decimos que el río se encuentra en recesión. ¿Lo ven? Entonces nosotros aquí vamos a separar estas dos cosas. R la vamos a separar de R. Y para separarlos, lo primero que tenemos que empezar a hacer es analizar la recesión. Pero obsérvese que aquí no hay recesión. Cuando hay traslapes no hay recesión y la cosa se complica un poco, y por eso esto no va a formar parte de este curso básico de licenciatura. Y eso causa mucha roncha. ¿Por qué causa mucha roncha? Porque cuando usted se gradúa, va a la junta técnica y le dan la idoneidad y usted es un semidios y dice que puede analizar esto, pero nunca le enseñamos a analizar esto. Nada más le enseñamos a analizar esto. La idoneidad dice que usted puede hacer esto. Entonces, ya es una cuestión de valores éticos, morales, o el que predomina que son los valores económicos. Y si está carnaval y viene el carnaval y usted anda medio corto de fondo, entonces usted hace un chivo, porque tiene este problema y no se lo enseñamos a analizar aquí, pero la idoneidad dice que usted la puede hacer y vienen todas las metidas de pata que hay por todo este país, donde las personas, la idoneidad dice que está capacitado para hacerlo, pero no tiene la formación académica o el conocimiento para hacerlo. Entonces, ¿usted qué dice? Me hace falta plata. Mi conciencia moral dice que no lo puedo hacer. Mi conciencia económica dice necesito plata. ¿Cuál predomina sobre las dos? ¿Cuál predomina sobre las dos? ¿Ah? ¿La moral o la económica? Pues la económica, en España la económica predomina sobre la conciencia moral, y por eso usted ve que en muchas obras civiles hay muchas metidas de pata, porque el profesional que lo hizo no tiene la formación ni el conocimiento para hacerlo, pero legalmente lo puede hacer porque la idoneidad le permite hacerlo. ¿Estamos bien? Entonces, no es un curso completo de hidrología. La hidrología es muy amplia, no la podemos estudiar toda en un primer curso básico. Empezamos con conceptos elementales, ¿estamos bien? Y ahí se acabó el curso. Y ya no vuelven a ver más hidrología. ¿Estamos bien? Okay. Entonces vamos a analizar estas cosas. Empezaremos con recesión. Recesión dice que Q es igual a Q sub 0 por el exponencial de menos K por T, donde T'2 es el reloj de la recesión. Pero usted tenía esta cosa
Tenía el T de la lluvia y tenía el caudal. Y con eso hizo un hidrograma. Caudal en función de tiempo. Pero si nosotros hacemos esto aquí, logaritmo natural de Q, y esto no es caudal unitario, sino el caudal en recesión, y lo pusieron en minúscula para diferenciarlo de esto, no es caudal unitario, sería igual al logaritmo natural de Q sub 0 menos. ¿Y esto qué forma tiene? ¿Esa qué función es esa? En la recta. Una línea recta. Entonces, si usted hace esto, y va a hacer un gráfico que no es hidrograma, pero hace un gráfico de que va a quedar algo así como esto. ¿Y esto qué es? La recesión. Y aquí entonces, ¿qué tiene? El inicio de la recesión. Y aquí entonces usted tendría su reloj de recesión. Y el valor de Q aquí, Q asterisco, sería igual a Q sub 0. El valor del caudal, ahí encuentra. ¿Vamos bien? Así que a veces usted tiene aquí un total y tiene T. Y ya encontró el T asterisco. Las cuencas se clasifican como chicas, medianas, grandes y muy grandes. Usualmente las cuencas muy grandes son muy complejas y se dividen en subcuencas. Para cuencas muy grandes, llámese el río Amazonas, el río Nilo, el río Ganges, el río Amarillo, el río Mississippi, etc. Encontraron por análisis estadísticos que el tiempo en días aquí este tiempo en el hidrograma, no acá, esto no es un hidrograma, era igual a alfa por a la punto 2, donde esto aquí está en días. Si a está en millas cuadradas, alfa vale 1, y si a está en kilómetros cuadrados, alfa vale 0.8. Y n es el tiempo entre el caudal máximo y el fin de la escorrentía directa o inicio de la recesión. Pero la mayoría de las cuencas no clasifican como cuencas grandes. A veces le digo, asuma que la fórmula es válida, ¿estamos bien? Imagínense usted ponerle esa fórmula al río Pacora. Llovió en la cordillera central. ¿Cuánto demora la cabeza de agua en llegar al centro comercial Los Pueblos, ahí donde está el puente? Demora 3-4 horas, ni siquiera llega a un día, porque es una cuenca pequeña. Así que esas cuencas pequeñas, las fórmulas no son válidas, pero a veces yo las fuerzo y le digo, asuma que la fórmula es válida. ¿Estamos bien? Entonces,
aquí se separa esto y hay un método que se llama el método asintótico y lo que nos queda aquí es R. Aquí el que me hace esto yo hago así automáticamente porque la separación es en el hidrograma y la gráfica de abajo no es un hidrograma. Este es el método teórico, el método asintótico, pero para poder usar el método teórico necesitamos funciones continuas. Y resulta que la data no se recogió de manera continua, se recolectó de manera discreta. ¿Vamos bien? Entonces, aplicarle algo sofisticado como el método asintótico para la separación no es adecuado según la data que tenemos, porque la información está discreta, la información no está continua. ¿Vamos a ver? Así que vamos a ver los métodos de separación, y el método de separación lo que trata de hacer es del caudal total, caudal directo más caudal base, separar estas dos componentes, la escorrentía superficial del flujo subterráneo. Tenemos que separar estas dos cosas. Así que vamos a ver los métodos de separación. Y los métodos de separación van a depender si conoce esto o si no lo conoce. Porque a veces no se hace este análisis logarítmico y esto no se tiene. Y si se hace el análisis logarítmico, esto se tiene. Así que todo depende de la data que usted tenga o no. Así que vamos a ver la separación de los caudales. Así que uno, no se conoce el fin de la escorrentía directa o inicio de la recesión. En esos casos se usa un ramo recto y podemos tener dos situaciones. A, no hay condiciones antecedentes. Eso significa que la lluvia y la escorrentía se iniciaron en el mismo instante. Y este es mi reloj de la lluvia, y este es mi reloj de la lluvia, y el reloj de la lluvia y el reloj de la escorrentía van a ser iguales. Entonces este cero, este valor de aquí es un total y esto es Q0. Así que se asume un caudal base constante. Y lo que nos queda aquí arriba va a ser escorrentía y al final nos va a quedar aquí un gráfico de caudal directo en función del tiempo que va a ser así. A este tiempo de aquí se le llama TP. Y puede pasar aquí algo que no tiene que ver con la separación. ¿Okay? Pero si cuando usted obtiene esto, le queda algo así como esto.
Obsérvese que aquí este caudal máximo ocurre en un solo instante. Pero el caudal máximo aquí es constante en un intervalo de tiempo. Y cuando el caudal es constante en un intervalo de tiempo, eso significa que alcanzó condiciones de equilibrio. Y cuando alcanzó condiciones de equilibrio, el tiempo de concentración va a ser igual al tiempo de equilibrio. ¿Y qué significa eso? Que está lloviendo sobre toda la cuenca y toda el agua que está cayendo en la cuenca está contribuyendo con la descarga, y que la intensidad de la lluvia además es constante. Condiciones de equilibrio en la naturaleza son poco probables que ocurran. ¿Estamos bien? Pero si se logra un caudal máximo constante en un intervalo de tiempo, significa que alcanzamos condiciones de equilibrio, que la intensidad de la lluvia era constante y que la duración de la lluvia fue mayor que el tiempo de concentración. ¿Ok? Bien. Vamos con el caso B. Un tramo recto, no sé cómo se ve, pero en ese caso tenemos lo siguiente. B. Tercero, reloj de la lluvia, intensidad de la lluvia. ¿Y qué pasó en este primer intervalo? La rata de infiltración es mayor que la intensidad de la lluvia, así es que hay condiciones antecedentes, y este tramo de aquí va a ser la recesión del evento anterior. Aquí tenemos un Q sub 0, aquí tenemos un Q sub 1 en T1, así que vamos a tener que llamar T'. ¿Vamos bien? Necesitamos un reloj para la escorrentía diferente. Recuérdese que ¿cuál es el caudal mínimo en un río? ¿Cuál sería el caudal mínimo en un río? 0 cuando el río se seca. Si el caudal en un río le da negativo, ¿qué significa eso? Que metió las de andar. Y yo no entiendo la lógica de los que meten la de andar, que cuando el caudal negativo les da negativo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Le borran el signo, porque el profesor dijo que el caudal no podía ser negativo. Esa es la lógica y no la entiendo. Si el caudal le dio negativo, dice las de andar, corrige. Entonces pongo dos alternativas aquí. Un tramo recto, QB va a ser igual a Q sub 0 o QB va a ser igual a Q sub 1. ¿Cuál de los dos? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Un tramo recto significa caudal base constante. ¿Ah?
Porque si usas esta, cuando llegas aquí, sería, por decir algo, 5 y 7. Sería 5 menos 7, ¿cuánto te da? Menos 2. No lo vas a poner por aquí. Porque aquí el caudal te daría negativo. ¿Ok? Otro error que cometen. Esto de aquí, el tiempo aquí, ¿qué sería? Sería TP o T'P. ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de los dos sería el correcto? ¿Este o este? La gran mayoría pone esto y yo tengo que hacer así. Obsérvese que cuando usted construye este de aquí, caudal directo versus el reloj de la escorrentía, esto aquí es T'P. ¿Desde dónde mide el TP? O el T'P o el T'2P o el T pariente que sea. ¿Desde dónde lo mide? Desde el inicio de la escorrentía directa. ¿Desde dónde lo está midiendo? ¿De dónde lo está midiendo este? Desde el inicio de la lluvia. ¿Y de dónde lo está midiendo? Desde el inicio de la escorrentía. Así que cuidado si empieza a medir estas cosas desde el inicio de la lluvia, cuando hay condiciones antecedentes, tienen muy mal manejo del reloj y las cosas no le van a cuadrar en el tiempo porque tienen desfasado. Y a veces yo he tenido estudiantes aquí que me han dicho que el río creció y después llovió. ¿Ocurre eso en este galaxia? Digo, vamos a decir que en este planeta, no vamos a irnos fuera del planeta. ¿Ocurre eso en este planeta de que primero crece el río y después llueve? Entonces desajotan el tiempo y tienen muy mal manejo del reloj y empiezan a salir cosas raras. ¿Vamos a ver? ¿Por qué? Porque desde dónde estaría midiendo el T sub P, no con el reloj de la lluvia, lo tengo que medir con el reloj de la escorrentía. Así que cuidado que van a hablar de TP, tengo que hablar de T'P, medido con este reloj. Así que cuando no se conoce el T asterisco, que no hemos hecho el análisis, hacemos una suposición elemental de que el caudal base es constante, es este, cuando hay condiciones antecedentes, o es este, cuando no hay condiciones antecedentes. ¿Vieron la diferencia entre el uno y el otro? Porque si lo pongo aquí, aquí voy a tener un caudal negativo, un caudal directo negativo, y el gráfico no daría así. ¿Cómo daría el gráfico? Y el caudal no puede ser menor de 0, que es cuando el río se seca. Bien, vamos a seguir con los métodos de separación. Hizo un análisis. Conoce T asterisco y está medido con el reloj de la lluvia. Está medido con el reloj de la lluvia. Ahí usa 2 ramos
Recto. Cuando conoce el fin de la escorrentía directa o inicio de la recesión, usa dos tramos rectos. Entonces, no hay condiciones antecedentes. Este valor del tiempo aquí es esta cosa, la mano, eso, hacer un espagueti ahí, la mano está agitada. Este valor es TP. ¿Ok? Así que en el intervalo de tiempo de 0 a TP, QV va a ser igual a Q sub 0. Y TP es el tiempo desde el inicio de la escorrentía directa hasta el caudal máximo. Y para T mayor o igual a TP menor o igual a T asterisco, entonces vamos a decir que QV va a ser igual a MT más C. Pero mucho cuidado, porque en la tarea tenían que tirar una línea de este punto a este punto, y cómo me tiraron la línea algunos. Por 2 puntos, ¿cuántas líneas pasan? Una, pero me tiraron eso de qué? En la tarea. Tenían que polígonos de Thyssen y en la red de triangulación y otro poco de locura. Así que entonces usted une este punto con este punto usando una línea recta. Y la línea recta tiene una sola pendiente. Y tiene que encontrar estos dos parámetros. ¿Y cómo los encuentra? Bueno, tiene que para T igual TP, Q igual a Q sub 0. Y para T igual a T asterisco, Q igual a Q asterisco, que es este valor de aquí. Este es el valor de Q asterisco y este valor de aquí, el valor de Q sub 0. Y usted resuelve simultáneamente estas dos ecuaciones y encuentra el valor de N y C. ¿Y para qué le va a servir eso? Porque en cualquier tiempo T, usted puede determinar el caudal base. Y obsérvese esto aquí, que sería caudal base. Esto de aquí a aquí sería caudal total, y este pedacito de aquí a aquí sería igual a ¿qué? Caudal directo, que es igual al caudal total menos el caudal. ¿Vamos bien hasta ahí? Así que esto lo obtuvo de la curva de calibración de aforo. Esto lo tiene ya sea aquí o acá. Y al restar al caudal total, el caudal base nos va a dar el caudal directo, y con eso es que podemos hacer esto de aquí, caudal directo. Y en este caso T de la lluvia es el mismo T de la escorrentía. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con el cuarto caso. Y no llegamos a un quinto caso, por suerte.
Pero voy a explicar cuál es el quinto caso. Ah, ya llevamos 3. Vamos para el cuarto. Ya llevamos 3. Este es 1. Este es 2. Aquí hay condiciones antecedentes. Este es el tercero y vamos para el cuarto. Hay condiciones antecedentes. Y estoy trabajando con el reloj de la lluvia. Vamos bien, estoy trabajando con el reloj de la lluvia. Así que, ¿cómo van a ser los dos tramos rectos? ¿Será este tiempo TP o no será TP? ¿Es TP o no? ¿Ah? No es TP, porque el TP no lo mido con este reloj. ¿Con quién mido TP? Con el reloj de la correntía. Y todavía no he cambiado de reloj, así que le voy a llamar TM. Menos TP. T triangulito o T circulito, vamos a ponerle T circulito. Pero no es TP. No, T sub 0 no funciona, se equivoca. Vamos a ponerle menos creo que TM estaba mejor que ese cuadro. Vamos a poner T. Creo que TM estaba mejor que TP. Vamos a poner este es en inglés y este en español. Pic es máximo. ¿Vamos bien? Creo que sí. Pero no es TP. Así que, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer esto. Tenemos este puntito de aquí y este puntito de acá. Tenemos dos puntitos. A través de dos puntitos pasa una línea recta. Y luego unimos este puntito con este puntito acá y tenemos dos tramos rectos. Y tenemos dos tramos rectos. Solo que ahora para T mayor o igual a 0, menor o igual a TM, vamos a tener V1 igual a M1 por T más B1. ¿Y cómo evalúo eso? Bueno, en T sub 0 igual a 0 tenemos Q igual a Q sub 0
Y en T igual a T sub 1 tenemos Q igual a Q sub 1, que son estos valores de aquí. Q sub 0 y Q sub 1. Y con estas dos condiciones de borde, encuentro esto, y eso solamente es válido en este intervalo. Y luego vamos a tener que, con el reloj de la lluvia, para T mayor o igual, vamos a poner TX, mejor TX. Mejor TX, TM no es buen término porque se confunde el inglés con el español. TX. Menor o igual a T asterisco es que usualmente cuando uno resuelve problemas no pone eso en letras, le pone valor de 10 horas a 30 horas. ¿Estamos bien? ¿Qué va a tener? Así que necesita este valor de aquí, que le vamos a llamar QX. ¿Y cómo encuentra QX? Aquí reemplaza el valor de quién. ¿Y aquí qué encuentra? QX. Así es que sus dos condiciones de orden, cuando T es igual a TX, V, estamos hablando de V1, V2 es igual a QX, cuando T es igual a T asterisco, V2 es igual a Q asterisco, que es este valor de aquí. Y con estas dos condiciones, evalúa la pendiente y la ordenada. ¿Y para qué le sirve eso? Bueno, usted ahí le da usted cualquiera y puede obtener estos valores aquí, 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 aquí. ¿Y para qué necesita eso? Porque el Q directo es igual al caudal total menos el caudal. Y de esa manera separa los dos. Y si seguimos, cada vez nos vamos aproximando más a ¿qué? Al análisis asintótico, pero no vamos a tener información continua para hacer un análisis asintótico. ¿Estamos bien? Pero este es el más cercano al análisis asintótico. Los dos tramos rectos, ¿ok? Al final, en cualquiera de los cuatro casos, ¿con qué termina usted? Con su reloj y el caudal directo. Termine con eso. Que si no hay condiciones antecedentes, T es igual a T' o T' es igual a T menos T1. No hay condiciones antecedentes, hay condiciones antecedentes. Y este valor de aquí sería T'P. Y T'P es igual a Tp si no hay condiciones antecedentes. ¿Vamos bien? Entonces, eso fue producto de esto, I neta, que es igual a I menos phi. Y este va a ser ya el reloj de la escorrentía.
Vamos a... ¿Por qué? Porque tenía esto así, qué sé yo. C, y tenía esto así, free. Entonces, esto se descarta por condiciones antecedentes y ya no vamos a empezar aquí. Ahora vamos a empezar aquí. Y usted va a obtener aquí una P neta 1, una P neta 2 y una P neta 3. Y tiene la sumatoria de P neta. Y esa sumatoria de P neta debe ser igual a R. ¿Y dónde evalúa esto? Aquí. Vamos a suponer que usted conocía esto. Así que con esto usted puede obtener esto. Y ya sabe esto. Y ya sabe esto. Vamos a ver cómo se obtiene esto. ¿Qué va a tener usted ahí? Vamos a decir que tenía lo siguiente. P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P1, P2, P3, P4, Q5, Q6. ¿Vamos bien? Así es que R, que es volumen entre el área de la cuenca. Si les doy phi, no les doy el área de la cuenca. Y cuando les doy el área de la cuenca, no les doy phi. Ahora he hecho para atrás para explicar cuando les doy el área de la cuenca. ¿Estamos bien? Así que, ¿cómo encontrar el volumen? El volumen es esto que tiene aquí. Ya que 10 cúbicos entre segundo por pie me va a dar 10 cúbicos. O metros cúbicos entre segundo por segundo me va a dar metros cúbicos, me va a dar volumen. Así que el área que tenemos allí representa el volumen y se nos acabó la clase. Sí. Así que un buen momento para detenernos. En la próxima clase explico cómo obtener el volumen. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo anda el procrastination? El examen en Rosendo Taylor en la mañana, el sábado. ¿Cuántos sábados? 7 de junio. ¿Cuántas qué? 2 semanas, 3 semanas. Bien. Así que cuidado con el procrastination.